Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:43 y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Perú, Milton. Y ahora he visto unas manifestaciones en Lima que piden, ahora empieza a salir gente a la calle después de que por lo menos nadie en respaldo del expresidente Pedro Castillo. Hoy hay gente que ha salido a la calle a pedir que lo liberen y a pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Lo que pasa en el Perú es increíble. Alan Catey está con nosotros para conversar de este tema. Alan, ¿qué pasa en Perú? ¿Por qué? Primero lo de Castillo. Él quiso hacer un fujimorazo semejante a lo que pasó en el 92, pero sin respaldo casi de nadie, más que de unos dos asesores. A lo sumo. Sí. Buenos días Milton, buenos días Verónica y a la audiencia. Sí, realmente lo de Perú se inscribe dentro de, ¿qué les diré? Macondo. Realmente estamos en una situación en Latinoamérica muy curiosa. No sé si han leído últimamente unas noticias que salieron en Asia Central, en China, en algún lado, de unas manadas de borregos que caminaban en círculos, sí, durante varios días, 5 o 6 días caminando en círculos. Y realmente nadie entendía mucho qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, algunos zoólogos pues han comentado que entre los mamíferos gregarios este tipo de conductas sí se producen, es decir, en situaciones de estrés, por falta de alimento, por presencia de predadores, por falta de agua, como que se produce algún tipo de desconexión en la manada y todos empiezan a seguir a un macho alfa. Este empieza a dar vueltas y todos los demás siguen dando vueltas. Me parece que esa es una analogía muy, muy válida para lo que está pasando en Latinoamérica, porque no es un asunto del Perú. Este es un tema mucho más amplio que simplemente la situación del Perú. Claro que sí, pero en el Perú hay una línea conductual, digamos, es la corrupción. Todos los presidentes, hemos tenido 6 desde el 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski es prácticamente obligado a renunciar por el caso de Brecht. Lo traen al entonces vicepresidente Vizcarra, que estaba, si no me equivoco, de embajador en Canadá, lo posesionan, cae en el 2020 por corrupción. Viene Manuel Merino, no dura 5 días porque a la gente no le gustó, y termina Sagasti, quien fue finalmente el que entregó el poder a Pedro Castillo. Pero todo se marca por una línea de conducción, y si vamos más atrás, Ollanta o de Brecht. Alejandro Toledo, corrupción. Y si nos vamos más atrás, acordémonos del presidente García que se suicida cuando lo estaban yendo a tomar preso. Y más atrás, Fujimori y Montesinos. Así es. Entonces, no es que esta es una situación actual. Estamos viendo una línea continua de irregularidades, de corrupción, de una pérdida del norte en el país. Pero nuevamente, y creo que no es conveniente hacer leña del árbol caído, sino reconocer que en lo que sucede en Perú, estamos inmersos todos en Latinoamérica. Miren lo que acaba de pasar en Argentina. Una presidenta a la cual la justicia le condena a 6 años de cárcel, simplemente por robo. No es por algún problemita administrativo, no es por alguna violación constitucional, no, por robo. Y la gente, una buena parte del país, si no la mitad, sale a defenderle a muerte a la vicepresidenta. Lo que estamos viendo en Perú. ¿Por qué no salió esa gente a protestar por la prisión de Fujimori cuando él está preso por haber hecho exactamente lo mismo de lo que se le está acusando a Castillo hoy día? Es decir, este problema de polarización que existe en Latinoamérica y que nos impide diferenciar entre el delito y la lealtad partidaria es uno de los gravísimos problemas que estamos enfrentando como región. No es un problema del Perú.
no es un problema del Perú. Estamos hablando con Alan Cate sobre la situación del Perú, son las 8:48. Qué complejo lo que pasa en Latinoamérica. Ahora, Alan, centrándonos en el Perú, 6 presidentes en 4 años. ¿Por qué podemos decir que Perú es tan inestable, tan difícil de gobernar? A ver, veamos, ¿no? Curiosamente, la economía peruana no sufre las consecuencias de las tonterías de sus políticos. Entonces, yo pregunté esto a un amigo en Perú, justamente les llamé y le dije, oye, ¿cómo es posible que con todas estas barbaridades que suceden, el sol se mantiene absolutamente estable, la economía crece? Este año Perú va a terminar con un crecimiento del 3.3% del PIB, lo cual es notable para la región, uno de los más altos índices regionales después de la pandemia. Las inversiones se habrán menguado un poco, pero no es que han desaparecido. El país sigue funcionando económicamente. Y él me explicaba que por algún milagro pasó que la clase política resolvió separar el tema económico y dejarlo en manos de gente que sabe, dejarlo en manos de técnicos, de profesionales, de la economía y de las finanzas públicas, y eso es lo que ha sucedido. Resulta que el gerente del Banco Central peruano ha visto desde el despacho de él pasar ya con la señora Boluarte a 7 presidentes de la República. Es el más estable del servicio público peruano. Sí, entonces ahí, claro, se entendió cómo el rato que se separa de la politiquería, porque es eso, no es política, es politiquería, de la mala fe de parte de los legisladores, las cosas sí pueden caminar. Cuando las cosas se dejan en manos de gente que sabe y de gente técnica y profesional, las cosas funcionan. Lamentablemente, cuando en estos campos pretenden incidir con buenas o malas intenciones quienes no saben, las consecuencias son catastróficas. Veamos lo que pasa nuevamente. Caso de la Argentina. En el Perú, la inflación de este año se estima que va a estar en el orden del 7%. En Argentina va a estar en el orden del 90%. En Venezuela, del 120%. Entonces, yo creo que no es cuestión de imaginarse mucho ni de hilar muy fino, ¿no? Están clarísimas las razones y las causas de la inestabilidad. Bueno, hablemos de las facilidades, porque no siempre legalmente es fácil votar a un presidente, tumbar a un presidente. En Perú parecería que la Constitución, esto de vacar, como dicen ellos, a un presidente de la República, no requiere de mucha ciencia, ni de muchos acuerdos políticos, ni de mucho proceso político. Bueno, realmente lo único que se necesita es alcanzar una mayoría especificada en la Constitución, lo mismo que pasa aquí. O sea, si usted Perdón, alcanza... sí de acuerdos políticos, es decir, básicamente de acuerdos políticos. Sí, o sea, si es que usted reúne, creo que en Perú necesitan 87 luego sí era. 87 legisladores, usted le vota al presidente rápidamente, lo mismo que pasa acá, ¿no? Hay que cambiar la Constitución del Perú. Esa Constitución es la Constitución fujimoristas, si no me equivoco. Sí, yo no sé si sea un tema de constitución. Aquí estamos asistiendo, porque en América Latina somos los campeones mundiales de las constituciones. Si por constituciones fuera, nosotros deberíamos estar bien arriba del primer mundo, ¿no? Ajá. O sea, vemos países como Estados Unidos que mantienen una única constitución con reformas desde hace 250 años, y el país sigue funcionando sin mayores dificultades hasta que aparecen personajes como los que le han aparecido últimamente, ¿no? Gente que busca la destrucción de la democracia, que actúa para destruir la democracia utilizando las herramientas de la democracia. Pero ¿cómo se hace con Perú? Porque en este momento ya no hay Castillo, hay otra presidenta. Muchos quieren que se vaya porque además ha sido investigada por corrupción. Ella dice que no va a llamar a elecciones porque tiene que terminar el mandato y propone una moratoria, propone un acuerdo político para llegar al 2026, que además suena un mundo de lejos. Tampoco la gente respalda al Congreso. El Congreso no tiene mucha cara para hacer las cosas que hace y para seguir adelante. Entonces, el resultado final es que se vayan todos. La pregunta es, ¿y si se van todos? ¿Cómo sabemos que los que vengan serán mejores y no pasará lo mismo? Porque eso ha pasado desde el 2018 a cada rato.
Y nuevamente, no solo ha pasado en el Perú. Exactamente. Al grito del que se vayan todos, hemos tenido la suerte de recibir a unos personajes impresentables como gobernantes en numerosos países, ¿no? Entonces, no está, o sea, el problema no está en quiénes, sino en la comprensión de cómo el sistema democrático para funcionar, para poder actuar eficientemente, requiere una base de acuerdo inicial. En la medida en que, y este es otra vez un fenómeno regional, se presentan 20 candidatos para un cargo. El caso del señor Castillo. Él gana la primera vuelta con el 17% de los votos. 17% de la población. El segundo lugar lo ocupa Keiko Fujimori con el 13% de la votación. Los dos candidatos más votados del Perú no suman el 30%. Ya aparece la alcaldía de Quito ya. Es un símil exacto, absolutamente Increíble. exacto. Entonces, claro, en la medida en que esto sucede, quienes se favorecen de la destrucción del modelo democrático son los extremos. Y entonces, la pregunta es, ¿y entonces? Porque hace un rato dijiste algo que es bien importante, le condenan por robo a CFK en Argentina y mucha gente sale a protestar en su defensa. A Brasil, Lula da Silva, sentenciado en casos de corrupción y es elegido presidente de la República nuevamente. Y entonces es culpa de los ciudadanos, de la gente que vota, de los que elegimos. Evidente, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Si es que es lo que tenemos. Esa es la respuesta que una clase política que tiene que reconstruirse tiene que dar. O sea, en la medida en que la clase política haya comprendido que el tema electoral y el tema del control del poder es un gran negocio, en esa medida no vamos a salir adelante de ninguna manera. El comprender que la democracia es un sistema de gobierno sobre acuerdos de lo posible, sobre acuerdos de lo razonable. Eso es lo que caracteriza al sistema democrático, y en el sistema democrático el espacio para conversar es el más importante de todos. En las autocracias no hay problema, pues, ¿no? Claro. En la autocracia el autócrata decide esto se hace y ustedes obedecen, o yo les saco al ejército o los meto presos o hago cualquier cosa y ya. Entonces, entender la diferencia entre democracia y autocracia es el ejercicio que les corresponde hacer a las clases políticas latinoamericanas en general. Ese es un ejercicio que viene siendo postergado ya por demasiado tiempo. Son las 8:56, estamos conversando con Alan Catey sobre la situación en el Perú. Ahora, hablando del sistema democrático y de las figuras que elegimos y que no están preparados, podemos decir que este sistema está enfermo, Alan, que hay problemas con el sistema de la democracia. La democracia, la naturaleza de la democracia es el espacio de discusión abierto siempre. Es la posibilidad de arguir, es la posibilidad de enfrentar ideas, y en la medida en que eso se da dentro de un plano de buena fe, eso es absolutamente sano, y eso es absolutamente constructivo. El sistema democrático en el mundo, unido con el concepto de la libertad de las personas, el respeto a los derechos, la posibilidad del emprendimiento libre, es lo que ha enriquecido al mundo occidental, europeo y norteamericano de una manera extraordinaria en los últimos 200 años. Justamente es ese maridaje o esta combinación virtuosa de libertades y de la posibilidad del disenso, lo que ha permitido a esas sociedades progresar como han progresado. Entonces, el sistema puede tener fallas, y de hecho las tiene, pero todas son fallas que con buena fe de nuevo y con dedicación de parte de los actores políticos se pueden alcanzar. Lo que es imposible en la autocracia. Nuevamente, en la autocracia es la imposición por la fuerza de un punto de vista, sin posibilidad de discutir nada más. Si es que eso es lo que nosotros estamos buscando para América Latina, pues qué pena, porque
el destino de las autocracias en el mundo normalmente es la miseria. Y lo estamos viendo en nuestro propio espacio, lo que sucede en Venezuela. Una autocracia que le ha llevado a su país a la más absoluta de las miserias y ha expulsado realmente a 6 millones de personas del país. Bueno, por lo menos ahora hablando del mundo tenemos un relajante, por no decir el opio del mundo, que es el fútbol. Y hoy mismo hay 2 partidos importantes e interesantes con las 2 selecciones sudamericanas más tradicionales y fuertes, Argentina y Brasil. ¿Qué tal para el fútbol? Bueno, a mí me encanta el fútbol, así que espero que A ambas, correr a ver en los partidos, sí, sí. más o menos, espero que ambas pasen, ojalá. Lo veo a Brasil muy sólido, lo veo a Brasil muy, muy sólido. Pensaría que está, a mi manera de ver, con la mejor opción para ser campeón. Sí, yo también lo veo así. Aunque Sí, yo soy hincha de Argentina, tengo que reconocerlo. sí, Y no lo veo tan fuerte como Brasil. no, no, definitivamente no. Y hoy día tienen un partido bravo, ¿no? Sí, sí, con unos Países Bajos que, digamos, no tuvo una buena primera parte y que luego con Estados Unidos se destapó, pero no sé qué tan fuerte. Yo, en cambio, a mí me encanta Marruecos. Sí, no, y el partido que hizo Marruecos, o los partidos que ha Sí, hecho Marruecos son impresionantes, impresionante, impresionantes. así es. Bueno, veamos. Por lo menos de eso distrae un poco, ¿no? Todo lo que vivimos. Gracias, Alan, por habernos acompañado. Encantado, Milton. Chao, Vero. Alan Gracias, Cather, con Alan. nosotros. Bien, hoy a las 10 entonces Croacia-Brasil. Sí, y a las 2 de la tarde juega Argentina contra Países Bajos. Increíble. El Muy equipo de bien. Messi, ojalá. Tuve la oportunidad de ver a Messi ahora, el sábado anterior, contra Australia, cerquita, sí, cuando hizo el gol, ¿no? Ya con eso tuve y ya me regresé. Como dice, con Pagado. eso ya Pagado. puede morirse en paz. Sí, la verdad que sí.